dispositivos, que eso ya entra para el segundo parcial, se les recuerdan que les dije. Entonces, ahí empezamos a ver el tejido epidérmico y se recuerdan de que vimos algunas características del tejido epidérmico, todo lo que se genera ahí, desde la cutina hasta los pelos aéreos o los tricomas, ¿se recuerdan? Los diferentes tipos de pelos aéreos o tricomas que vimos allí, los estratos que forman la epidermis como tal, la modificación que tiene la epidermis en algunas partes de la planta, como por ejemplo los pelos absorbentes, se recuerdan de que son extensiones de la epidermis que van a ayudar, como su nombre lo dice, a absorber en este caso agua y sales. Y vimos ahí algunas otras diferencias, ¿verdad? Por ejemplo, de espinas, aculeos y aguijones, ¿verdad? Que entre aculeos y aguijones, pues prácticamente la diferencia sería por el tamaño, ¿verdad? En sí, ¿verdad? Luego vimos que la transición de tejido leñoso, de tejido herbáceo a leñoso, le ocurría algo a una parte principal de la planta que le sirve para intercambio de gases, que es el estoma, que en la intersección de leñoso a herbáceo, perdón, de herbáceo a leñoso, ya tiene el nombre de lenticelas, en este caso los estomas, ¿verdad? Que la función va a ser la misma. Luego aparecía ahí el tejido parenquimático, ¿se recuerdan? El tejido parenquimático, hablamos de que dependiendo de la función que va a tener por ejemplo, el clorénquima. Cuando hablamos de clorénquima, ¿se recuerdan de que el clorénquima, la función principal del clorénquima, ¿quién me puede decir cuál es la función principal del clorénquima? Tener clorofila. Bueno, tiene clorofila, tiene bastante clorofila, se encuentran los cloroplastos ahí bastante, ¿verdad? Entonces, la principal función de específicamente del parénquima empalizada, ¿se recuerdan? Es la de la fotosíntesis. Y la función del otro, que es el esponjoso lagunoso, es en este caso la de el intercambio de gases, ¿verdad? Cuando estamos hablando, en este caso, del tipo de parénquima. Una pregunta, con ustedes, ¿hasta dónde miramos la última clase, jóvenes? Disculpen. Parénquima secretor. Ah, el parénquima secretor, gracias al compañero que me respondió, gracias. Entonces, creo que miramos hasta aquí, creo que nos quedamos nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Esto fue lo último que vimos, el parénquima secretor. Como su nombre lo dice, pues igual es el que secreta algún tipo de sustancia dependiendo de la especie de planta que estemos viendo, ¿verdad? Luego viene, sí, Juan Franco. Buenos días, Inge. Buenos días, sí, Juan Franco. Dice Alessandra Rivas y la deja entrar, está en sala de espera. Perdón, no hay sala de espera. No, me tengo dijo si la sala dejaba. Permítame, voy a ver dónde está aquí, ya no, pero no tengo sala de espera acá. ¿Cómo se llama? Divas. Melanie Divas, ¿no? Bueno, Sí, no sé. Melanie Rivas. Ahí está, no, estaba ahí en sala de espera, cierto, pero no, yo no tengo que colocar esto, pero gracias. Bueno, entonces aparece, esto creo que lo vimos en la última parte de la clase. Ya entró ahí la compañera Divas. Melanie, ¿ya se encuentra ahí, no, Melanie? Sí. Buenos días, Melanie, ingeniero. una pregunta. Dígame. ¿Qué tejidos forman el mesófilo, Melanie? El tejido dérmico. El mesófilo, recuérdese que es un tejido que está compuesto por dos tejidos. ¿Se recuerda cuáles son esos dos tejidos que forman el mesófilo? ¿No se recuerda, Melanie? El en vez, no me recuerdo si son No se recuerda. Sí puede encender su cámara, ¿verdad, Melanie? Sí, ahorita. Ahí estamos, gracias. Pregunta, José Armando, Domingo es, ¿verdad? Perdón. Sí, ingeniero. Una pregunta, José. ¿Se recuerda qué tejidos forman el mesófilo? No, ingeniero. Recuérdense que preguntas así les pueden hacer en el examen. O sea, les van a poner un enunciado y todo eso, ¿verdad? Para que la respuesta sea esa que les estoy preguntando. ¿Qué tejidos forman el mesófilo? ¿No se acuerda, José? No, ingeniero. No se recuerda. Bueno, ¿quién se recuerda qué tejidos forman el mesófilo? ¿No era el parénquima empalizada y el esponjoso? Ahí estamos. No sé si Josué España iba a responder eso, la verdad no sé, pero ya lo respondió la compañera ahí.
Ojo, recuérdense que el mesófilo, como dijo la compañera acá, aquí tenemos, miren, el parénquima en empalizada y el parénquima esponjoso forman lo que llamamos el mesófilo. ¿Se recuerdan de que eso lo vimos en la última clase, sí? El mesófilo, regularmente dicen el mesófilo de la hoja, pero ya sabemos de que se encuentra allí, ¿verdad? Entonces, el parénquima en empalizada y el parénquima esponjoso es el que van a formar el mesófilo, ¿verdad? Que creo que alguien mencionó por ahí que les dijeron en biología que es un aparato fotosintético, creo que les dijeron, ¿se recuerdan? Y tienen toda la razón, se recuerdan de que aquí hay bastantes cloroplastos, aquí están las partecitas, miren, de las células estas parenquimáticas, aquí están los cloroplastos y se dan cuenta, miren, hay bastantes cloroplastos. Esos cloroplastos, pues la función va a ser, la función principal de estos y la más importante, pues es la de realizar el proceso fotosintético con ayuda de todo de lo que ustedes conocen, ¿verdad? Entonces, esto es el clorénquima, ¿verdad? El clorénquima está compuesto por estos dos, ¿se recuerdan? El clorénquima. El otro día creo que lo hablamos, ¿verdad? Entonces, estamos ahí. Continuamos. Hasta aquí terminamos el parénquima. Ahorita empezamos con el siguiente tejido, que es el tejido colenquimático o colénquima. El tejido colenquimático o colénquima, el tejido colenquimático o colénquima, también le dicen, o comúnmente las personas que se dedican a esta clasificación, a todo esto de los, perdón, ustedes no puedo escribir en el chat. ¿Será que perdón, ahí estamos. Es que no me salía el chat a mí aquí, pero ahí está. Al tejido colenquimático también se le conoce con el nombre de tejido de goma, se lo escribí en el chat ahorita, ¿sí? Tejido de goma. ¿Por qué tejido de goma? Porque como ustedes se recuerdan, el tejido colenquimático es un tejido que le da flexibilidad, sostén y flexibilidad a la planta, ¿sí? Entonces van a escuchar ustedes o van a leer en algún documento que les envíe que dice la función del tejido colenquimático es una función mecánica, dicen, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? Que le va a dar flexibilidad y sostén a la planta donde se encuentre el tejido colenquimático. Por ejemplo, ustedes agarran una hojita en un árbol y empiezan a tratar de quebrar la hoja. Ustedes se dan cuenta que la hojita va a tener un tanto de flexibilidad. Va a llegar un punto que va a dar de sí, se va a quebrar, ¿verdad? O la van a romper. Ese tejido que da flexibilidad a algunas partes de la planta es gracias al tejido colenquimático o ese que le da esa característica de ser un poco más flexible, ¿verdad? Y es lo que dice acá. También llamado tejido de goma. Ya lo escribieron ahí, ya no necesidad de escribir todo eso que miran ahí, todas esas palabras que miran ahí, ¿verdad? Entonces dice, también le llaman tejido de goma porque le da flexibilidad a algunas partes de las plantas o a órganos de las plantas, como dice acá, ¿verdad? Algunas áreas de sus paredes, como miran ustedes acá, del tejido colenquimático son engrosadas. ¿Qué quiere decir esto? Que algunas partes de la pared celular de ese tejido colenquimático se engrosan, pero todavía no se lignifican. ¿Se recuerdan que cuando hablamos de la lignina les dije de que era una sustancia que empieza a secretar la pared celular y esa sustancia hace que los tejidos se vuelvan duros, ¿verdad? Le den esa dureza. Entonces, en el caso del tejido colenquimático, todavía no tienen esa sustancia, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el tejido colenquimático todavía es tejido vivo, ¿verdad? Todavía está vivo, todavía tiene protoplasma, todavía puede comunicarse gracias a los plasmodesmos, ¿se recuerdan? Con una célula y otra, ¿verdad? ¿Sí? Estamos ahí. Entonces voy a repetir. Este tejido colenquimático, recuérdense que es tejido todavía vivo, todavía tiene protoplasma en sus células. Eso quiere decir de que todavía se pueden comunicar unas células con otras, ¿verdad? Gracias a los plasmodesmos, ¿se recuerdan? Ese tejido colenquimático, ojo, aquí aparece, solo lo voy a tachar para que no lo copien, porque ustedes lo copian todo, ¿verdad? Ustedes, pero lo voy a tachar acá. Tal vez no es membrana, no es la membrana, sino que es la pared, ¿sí? No es la membrana, ¿verdad? No es la membrana, es pared. Sí, dice acá, de acuerdo a la localización
del engrosamiento de la pared, el colénquima se puede dividir en, bueno, ojo, de acuerdo a donde esté el engrosamiento de la pared de las células colenquimáticas, vamos a tener 3 diferentes tipos de tejido colenquimático. ¿Estamos ahí? No sé si hasta aquí, no sé si tienen alguna duda hasta acá, jóvenes, ¿estamos bien ahí? Continuamos. El tejido colenquimático son células vivas y tienen algo de comunicación todavía. Sí, todavía tienen comunicación con otras células, ¿verdad? Sí. ¿Y por medio de qué se comunica? Recuérdense que es a través de los plasmodesmos, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Entonces, este tejido colenquimático, dependiendo de dónde se engrosen las paredes celulares, así va a ser el nombre que le van a dar. Por ejemplo, número 1, colénquima angular. ¿Sí? Aquí hay una pequeña imagen que les voy a poner del colénquima angular. Este que ustedes miran acá es el colénquima angular. Voy a ir remarcando poco a poco dónde ocurrió el engrosamiento. Miren, esto que voy a dibujar acá es parte de la pared de esta célula, miren, de esta, ¿sí? De esta célula. Esto que estoy engrosando acá, miren, es parte de la pared celular de esa célula que coloqué como con una X, ¿verdad? ¿Sí, miren? Entonces, se dan cuenta, miren, no toda la pared celular está engrosada, solo son algunas partes de esta, miren. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Donde no está engrosada la pared celular, todavía se comunican las células unas con otras. O sea, que esta célula se puede comunicar con esta gracias a que aquí se encuentran todavía plasmodesmos, miren. Acá se puede comunicar esta célula con esta célula gracias a los plasmodesmos que todavía se encuentran acá. Igual acá, miren, igual acá, igual acá, ¿sí? Por eso es de que todavía está vivo ese tejido, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Y este colénquima, perdón, sí, dígame. Entonces, al momento de que se engrosa, pierde la comunicación. Ahorita todavía no está engrosado completamente, ¿verdad? Si se engrosara completamente la pared, se pierde la comunicación, ¿sí? Entonces, el colénquima angular dice que solamente se va a engrosar en algunas aristas o en algunos lados, ¿sí? En algunas intersecciones o en algunos lados, como por ejemplo acá. Acá se engrosó la pared, miren, o sea que acá ya no hay plasmodesmos. En esta parte ya no se puede comunicar la célula, pero en esta que está todavía un poquito delgada la pared, aquí todavía se puede comunicar esta célula con esta célula. Miren, por eso dice acá que todavía hay protoplasma, ¿verdad? O protoplasto dice acá, ¿verdad? Estamos ahí, entonces todavía se pueden comunicar estas células con estas células, ¿verdad? Entonces, a ese le llaman colénquima angular, perdón. Cuando el engrosamiento de las paredes es en algunos lados. Por eso dice ahí aristas celulares, o sea, los lados de las células, ¿sí? Todavía se pueden comunicar entonces este tipo de células, ¿verdad? Alguien preguntará ahí, pero ¿para qué me va a servir esto? Van a decir, ¿verdad? Recuérdense que ustedes más adelante, tal vez aquí no en la escuela, sino que en la universidad van a llevar un curso, los que sigan la carrera, ¿verdad? Porque algunos de ustedes creo que se van a dedicar a otra carrera, o no sé, pero los que sigan la carrera, por ejemplo, agronomía y sigan acá en la universidad, van a llevar un curso que se llama fisiología vegetal y van a ver todo esto. Van a ver los tejidos ya en el laboratorio y algunos de ustedes, tal vez posiblemente, uno no sabe las vueltas que la vida da, ¿verdad? Ustedes se dediquen a esto, a clasificar plantas. Y esto a nivel anatómico, o sea, en la parte interna, es muy importante saberlo, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Estamos ahí, entonces, colénquima angular. No sé si tienen alguna duda con respecto a este colénquima, jóvenes. Al angular. ¿Estamos? Pasamos al segundo. Colénquima laminar. ¿Sí? Colénquima laminar. El colénquima laminar, aquí hay un pequeño esquemita, miren, jóvenes, del colénquima laminar. ¿Sí? Les voy a remarcar, dónde se encuentran las paredes.
voy a hacerlo con esta célula que está aquí, esta célula que está aquí de este lado, acá. O si quieren mejor en esta, creo que estamos al centro de esta. Entonces miren pues, la pared celular la voy a estar marcando, miren. Esto que miran ustedes, que estoy remarcando, es la pared celular de esta célula, de colénquima, ¿sí? Esto que remarqué, este cuadrito que ustedes miran acá, es la pared celular de esta célula. Si ustedes se dan cuenta, miren, esa pared celular ya está un poco más uniforme, se dan cuenta, en el engrosamiento que tiene. Y esta es la característica del colénquima, del colénquima laminar. Les voy a dibujar acá, perdón, aquí les voy a dibujar con de color negro. Si ustedes se dan cuenta, miren, en este lado de las células, la pared celular es más delgada. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía esta célula se puede comunicar con esta, ¿sí? En este lado, miren, es más delgada, quiere decir que se puede comunicar esta célula con esta. Aquí ya no, miren, aquí ya no hay comunicación, ni tampoco acá. Solamente donde las paredes celulares son delgadas. Y esta es la característica que tiene el colénquima laminar. Dice que cuando el engrosamiento de las paredes es tangencial, dicen, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que las paredes se van a engrosar, ¿sí? Paralelos, como ustedes miran acá, miren, aquí está paralelo a la superficie de la célula. Aquí tenemos la célula, miren, esta es la célula. Entonces, el engrosamiento va a ser paralelo, ¿sí? Por eso se mira acá, paralelo a esta superficie. Paralelo, ¿verdad? A la superficie. ¿Estamos ahí? Como les repito, estos tejidos son un poquito complicados verlos ya así a nivel real, por así decirlo, ¿verdad? Pero sí, las personas que se dedican a esto realmente tienen bastante habilidad para esta situación, ¿verdad? Estamos, sí, Juan Franco, dígame. Sí, le escucho, Juan Franco. ¿Me escucha, Juan Franco? ¿Me escucha? Sí, dígame, sí, lo escucho. Entonces, se puede decir que donde está la pared celular más gruesa se comienza a lignificar, ¿no? Ahí no? ya empieza a haber engrosamiento nada más. Sí, es que hay una transición entre el colénquima y el otro tejido que vamos a ver, ¿verdad? Ahí en esa transición de ese colénquima, perdón, en la transición de ese colénquima que vamos a hablar con el siguiente, ya se engrosan completamente las paredes y empieza a salir lignina, ¿sí? Aquí pues podemos decirle que se engrosaron, nada más se engrosaron y ya no permite la comunicación. Se engrosaron de tal forma de que se cierran los plasmodesmos en esta parte. Acá no, ¿verdad? ¿Sí? Juan Díaz. Bueno. Ingeniero, es decir que la única diferencia entre el colénquima angular y el laminar es la posición en la que se engrosa la pared. Sí, si se da cuenta, el engrosamiento con el angular es en algunos lados, ¿sí? En los lados, por eso dice aristas, o sea, los lados. En el caso de este laminar, es paralelo a la célula. Aquí estamos, esta es la célula, ¿verdad? Es paralelo a la célula, ¿sí? Es básicamente eso, ¿verdad? Ambos son tejidos vivos todavía, ambos tienen una función mecánica de flexibilidad y sostén. ¿Estamos ahí? Pero luego viene el siguiente tejido, perdón, solo voy a... Ahí estamos. Y es el lagunoso, ¿sí? El colénquima lagunoso. ¿Qué se recuerdan ustedes con la palabra laguna? Espacios intercelulares. Espacios intercelulares. Ahí está. Gracias, jóvenes, gracias. Ahí los que respondieron. Perdón que no los puedo ver a todos porque solo puedo ver una fila aquí ahorita de uno de ustedes. El colénquima lagunoso, como dicen los compañeros, hace referencia a los espacios intercelulares muy marcados, ¿verdad? Regularmente el colénquima es muy difícil que se le miren los meatos. Tienen meatos, se recuerdan que los meatos son aquellos espacios bien pequeñitos que regularmente están cuando hay una comunicación entre una célula y otra, ¿sí? Pero hay algunos espacios intercelulares, aquí la palabra está mal escrita, pero cuando los meatos dicen, no, pero cuando los espacios intercelulares son bien amplios, ¿sí?
Por eso le vamos a llamar lagunas. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, miren, aquí incluso las flechitas están marcando dónde están esos espacios intercelulares muy grandes, ¿verdad? Que son los meatos, miren. Son los meatos. Si ustedes se dan cuenta, miren, aquí hay un espacio intercelular muy grande. Aquí hay otro espacio intercelular muy grande. Estos son los llamados meatos, miren. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, miren, estas paredes están un poquito uniformes a los lados. O sea, paralelos. Este podría ser un colénquima laminar, el que estamos viendo acá. Si se dan cuenta, las paredes están un poquito más uniformes a los lados. En el caso de estos lados, están como un poquito más cerca, ¿verdad? Entonces, esto es la diferencia únicamente, ¿verdad? Cuando hay espacios intercelulares muy, muy marcados, como los que estamos viendo acá, con lo que están marcando las flechitas, a eso le llamamos meatos. ¿Estamos ahí? Y este sería el tercer colénquima que existiría. Hay en unos documentos aparece el colénquima esclerótico, dicen. ¿Sí? Ojo, no sé si ya terminaron de copiar esto, disculpen. ¿Todavía no? Ingeniero, es decir que no son meatos, son lagunas, o son los meatos. Son lagunas, sí, es que aquí está mal escrito, dice, pero cuando los meatos dicen, entonces coloquemos aquí, pero cuando los espacios intercelulares son más amplios. Ahí estamos, es que aquí creo que la palabra meatos no está muy bien escrita. Aquí tendría que decir, pero cuando los espacios intercelulares son más amplios, ¿sí? Se llaman lagunas, como lo que vimos el otro día, ¿sí? No sé si, perdón, solo corrijan eso. Y por eso le llaman colénquima lagunoso. ¿Estamos ahí? En algunos documentos ustedes van a leer, yo no lo tengo aquí en la presentación, pero en algunos documentos ustedes van a leer que aparece la palabra colénquima esclerótico, ¿sí? Colénquima esclerótico. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando el tejido colenquimático ya está muriendo, ¿sí? Ya está muriendo, porque ya empezó a salir lignina. ¿Estamos? No lo tengo aquí en la presentación, pero se los estoy diciendo. En algunos documentos van a encontrar ustedes que aparece la palabra o el concepto de colénquima esclerótico. ¿Qué quiere decir esto? Que las paredes celulares del colénquima se engrosaron totalmente y empieza a aparecer la lignina, ¿sí? Y da paso al siguiente tejido, que es este, miren. Ah, bueno, solo miren, esto ya no lo copien, esto que aparece aquí ya no lo copian, porque ya se los dije durante lo que estábamos hablando, de que el colénquima de tipo mecánico, las paredes son engrosadas en algunas partes y todavía permite el intercambio de jugos celulares acá, que es el citoplasma, conservando su turgencia. ¿Sí? Turgencia quiere decir hidratación, hidratado, o sea que las células todavía están hidratadas o están vivas, ¿verdad? Lo que estábamos hablando. ¿Estamos ahí? Ingeniero, una pregunta. Dígame. A tipo mecánico se refiere que es flexibilidad y sostén, ¿verdad? Ahí estamos. Función mecánica, en el caso del colénquima, es que le da sostén y flexibilidad, ¿sí? La función mecánica es que le da sostén y flexibilidad. ¿Estamos ahí? Porque el siguiente tejido, su función mecánica ya no es flexibilidad. Entonces, vuelvo a repetir lo que le estaba diciendo. Hay una transición entre colénquima y esclerénquima, y ahí aparece un concepto que les digo, que yo creo que en el documento que les voy a enviar más adelante aparece, que es colénquima esclerótico. ¿Eso qué quiere decir? Que el colénquima ya está muriendo, el tejido colenquimático está muriendo y se está convirtiendo en esclerénquima. Aquí está, miren, inciso D, en tejido esclerénquimático. ¿Qué quiere decir esto? Solo me están inscribiendo a la escuela, disculpen ustedes. Ahí está. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso, cuando hablamos de tejido esclerénquimático, el tejido, como dice acá,
tanto la membrana como la pared celular se engrosaron totalmente y se lignificaron. ¿Sí? Es lo que dice acá, miren. El tejido esclerenquimático está constituido básicamente por la membrana y la pared celular que se engrosaron totalmente y murieron, se lignificaron, se endurecieron. ¿Sí? Es un tejido muerto, podríamos decirlo así. Ahí está, ahorita vamos por ahí, ahorita vamos por ahí. Lignificación sería que está, ¿cómo se pondría duro? ¿Cómo sería la descripción de lignificar? Ahí está. La lignina es una sustancia que secreta o que empieza a formar la pared celular. Esa lignina es la que le da la dureza a los tejidos de la planta, de una planta. Por ejemplo, un árbol. Esa dureza que tiene el árbol es gracias a que el tejido se lignificó, ¿sí? Y lo que le va a dar es dureza. Por ejemplo, ¿quién ha comido duraznos, jóvenes? ¿Han comido duraznos ustedes, no? ¿Sí? Más de alguna ha comido duraznos, ¿sí? Entonces, la semilla del durazno, ¿vieron que cómo es de dura? Parece puro hueso, dicen, ¿verdad? ¿Sí? Esa semilla del durazno que está dura es gracias al tejido esclerenquimático. Esa dureza que le da, esa dureza que tiene la semilla del durazno es gracias a ese tejido esclerenquimático que le da esa característica, ¿verdad? Entonces, es lo que dice acá. La función del esclerénquima, es de tipo mecánico. ¿Y qué función va a ser esa? Rigidez. ¿Sí? Rigidez, dureza. ¿Estamos? Ya no tiene la función mecánica que la anterior. ¿Se recuerdan que la anterior era función de flexibilidad y sostén, verdad? ¿Estamos ahí? En el caso del tejido esclerenquimático, la función mecánica que le va a dar a la planta va a ser dureza o rigidez gracias a la lignina que ya se formó ahí y por lo tanto se engrosaron completamente las paredes, ¿verdad? De las células esclerenquimáticas. Y ahí estamos, miren, jóvenes, pierde su vitalidad al llegar a la madurez. Ahí está, pierde su vitalidad, o sea que ya no hay comunicación entre una célula y otra. ¿Y qué le pasa a la célula? Se deshidrata y muere. El protoplasma ya no existe ahí en esas células, porque ya no hay comunicación y el protoplasma se deshidrata y al final muere la célula, ¿verdad? Entonces ya pasa a dar, a la principal función que tiene este tejido, que es resistencia, rigidez, ¿sí? Dureza. Y dependiendo del tamaño de las células del esclerénquima, así va a ser el nombre que se les va a dar. Si ustedes se meten ahorita a las redes y buscan estructura del tejido esclerenquimático, les van a salir diferentes estructuras en forma de huesos, en forma de estrellas, en fin, un sinnúmero de estructuras que les van a salir. Vamos a hablar de tres principalmente, ¿sí? El tejido esclerenquimático forma las partes duras de los árboles y los porosos o, en este caso, las semillas, ¿verdad? O el hueso de las semillas. Como les dije, dependiendo del tamaño de las células del esclerénquima, así va a ser el nombre que se les va a dar. ¿Qué es carozo, Inge? Es como tipo hueso, ¿sí? Como tipo hueso, así duro. Es como duro, ¿sí? Entonces, era el ejemplo que les ponía del durazno, ¿sí? Es el ejemplo que les ponía del durazno, ¿verdad? Entonces dice acá,
Cuando las células, entonces el tejido esclerenquimático va a tener diferentes nombres, ¿verdad? Eso dependiendo del tamaño de las células. Por ejemplo, las células llamadas pétreas, ¿sí? No es la testa. La testa, se recuerdan, por ejemplo, ¿quién ha comido manías? Manías. ¿Han comido manías, no? Les pregunto. Sí. Algunos sí, otros no. Sí. A otros nos hace mal la grasa esa, ¿verdad? Pero es rica la manía, ¿verdad? Así con sal, limón y todo lo que le echan para ustedes. Han visto que la manía a veces tiene una capita de color rojo, ¿verdad? Que está cubriendo los dos cotiledones. ¿Sí? No sé si la han visto. Esa telita de color rojo. Esa telita de color rojo es la testa que menciona ahí Juan Francisco. Estaba mencionando ahí él. Esa es la testa, ¿sí? De la manía, por ejemplo. Entonces, el corozo, o sea, el hueso, prácticamente es lo que está protegiendo a una semilla. Por ejemplo, le llaman células pétreas cuando las células son más cortas, como por ejemplo se mira acá, miren. Esta que ustedes miran acá es una célula esclerenquimática llamada célula pétrea, ¿sí? Célula pétrea. ¿Se recuerdan que el otro día les dije quién ha comido peras? Creo que les mencioné, ¿quién ha comido peras? Les dije, entonces, cuando ustedes muerden la pera, se siente como una tierra, como granito de arena o algo así, que uno muerde o mastica. Entonces, eso que estamos masticando son las células pétreas, son bien pequeñitas, ¿verdad? Ese es tejido muerto, ¿sí? Que va a tener ese tipo de consistencia, ¿verdad? Así durita. Entonces, cuando son cortas, cuando son bien cortas y bien chiquititas, le llaman células pétreas a esas células esclerenquimáticas. Cuando las células son medianas, le llaman esclereidas, ¿sí? Por ejemplo, miren acá, estas son esclereidas y estas posiblemente las vamos a encontrar en algunas semillas, ¿sí? En algunas semillas. ¿Sí? En algunas semillas. Pero hay células esclerenquimáticas que son más largas y les van a llamar fibras, ¿sí? ¿Alguno de ustedes, no sé si los comenté el otro día, ha tendido ropa, la ropa mojada y todo, la han tendido en aquellos lazos que tienen, que en algunas casas hay? Sí, aquellos lazos, no sé si lo han visto ustedes alguna vez. Sí. Esos lazos de color café donde tienden la ropa, incluso pueden abrirlo y pueden meter ahí la ropa para no usar ganchos, ¿verdad? No sé, les comento. Estos lazos están hechos de fibras, ¿sí? De fibras de esclerénquima. Esas son fibras de esclerénquima que son sacadas de una planta llamada maguey, ¿sí? En el maguey tiene bastante. También. Ahí estamos. Lo que estaba hablando la compañera Mirna, lo que dijo el compañero acá también. Miren, esta que ustedes miran acá es la pared celular. Sí, miren, esta es la pared celular. Si comparamos esta pared celular con la de a la par, o no digamos con el que está acá, es una pared delgada. Es una pared delgada. ¿Se recuerdan de que el parénquima dijimos que era una pared delgada? ¿Sí? Entonces, el parénquima, este es parénquima, tiene pared delgada. Aquí logramos ver algo, miren, esto que miran acá es la membrana. No sé si la logran ver, traté de dibujar con un color diferente, no sé si se logra ver. Esta es la membrana celular, tiene su pared celular, ¿verdad? Y lo que mencionaba Allen por ahí, creo que lo dijeron, es tejido vivo, porque si ustedes se dan cuenta, miren, tiene su protoplasma, ¿sí? Tiene su protoplasma, como se mira ahí, miren. Aquí yo traté de dibujar a unas vacuolas, el núcleo, algunas mitocondrias, y algunos organelos allá alrededor, ¿verdad? Entonces, por eso decimos de que esta es una célula parenquimática, porque, ojo, tiene paredes delgadas, ¿sí?
Es tejido vivo porque tiene protoplasma y todavía se puede comunicar con otras células gracias a los plasmodesmos que puede tener a los lados o en cualquier parte de la célula, ¿verdad? Esto que miramos acá todavía permite la comunicación entre una célula y otra, que básicamente estamos hablando. Se los voy a colocar acá para que no nos confundamos. Estos serían los plasmodesmos. ¿Sí? Los plasmodesmos, donde todavía se pueden comunicar unas células con otras, ¿verdad? Pregunta. Cocón, Carlos, Humberto. ¿Cómo se llamaría entonces este tejido que estaría a la par? Este, donde está la flechita. Colénquima. ¿Por qué le llamaríamos colénquima, Carlos? ¿O por qué es colénquima este y no este o este? ¿Por qué este cree que es el colénquima? Porque sí, es así porque sí, no, hombre. ¿Cuál es la característica del colénquima, Carlos? Ajá, ahí estamos. Sí, creo que también lo dijeron en el chat. Si se dan cuenta, miren, esta pared está más engrosada que esta, ¿verdad? Y si lo comparamos con el primero, la pared se engrosó un poco más. Recuérdense, esto que tienen acá es la pared celular. Aquí tenemos la membrana como el otro. ¿Sí? Ah, perdón, membrana puse yo acá, no, perdón, este es protoplasma, no me di cuenta de la flechita ustedes. Pongan protoplasma, me confundí. El protoplasma, aquí está la membrana, ¿ven? Ahí estamos. Entonces, como dicen los compañeros y lo dijeron en el chat, este sería colénquima, ¿sí? ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, las células del colénquima todavía tienen algunos lados donde la pared es delgada. Por ejemplo, acá. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? De que todavía se puede comunicar esta célula de colénquima con otra célula. En las partes donde las paredes se engrosaron, ahí pues ya se perdió esa comunicación, pero todavía puede hacer intercambio de citoplasma con otra célula. ¿Estamos ahí? Entonces, todavía estamos viendo tejido vivo. Pero en este último, ahí sí está la diferencia, miren jóvenes, en este último, como ustedes se recuerdan, este va a ser el esclerénquima, ¿verdad? ¿Se recuerdan de la característica del esclerénquima? El esclerénquima dice que su pared celular y su... Perdón, ¿por qué me confundo con pared? Que su pared celular y su membrana celular se engrosaron completamente. Y si ustedes se dan cuenta, miren, ya no hay protoplasma. El protoplasma desapareció, el protoplasma se murió, se deshidrató la célula y por lo tanto este esclerénquima, la función que va a tener va a ser función mecánica de sostén o rigidez, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Y esto es lo que le sucede a las plantas. Las plantas en algunas partes donde había parénquima, el parénquima puede ser que sus paredes se engrosen completamente y se conviertan en esclerénquima, ¿sí? Ojo, no quiere decir que todo el parénquima va a hacer esto, no. En algunas partes, repito, de la planta, posiblemente tenía colénquima y las células colenquimáticas se lignificaron completamente y la función que va a dar ahora es de rigidez, ¿verdad? Como dice el enunciado, conforme la célula va creciendo. ¿Sí? Ahí estamos, perdón. Bueno, eso sería solo lo que le quería proyectar a ustedes, solo con un pequeño resumen de lo que vimos de esos tres tejidos, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda hasta el momento, jóvenes. Si no, pues continuamos con la clase. Tenemos que terminar tejidos ustedes, tenemos que terminar. Las palmas tienen demasiado colénquima, ¿Perdón? tienen demasiado tejido. Las palmas tienen demasiado tejido colenquimático.
Las palmas tienen tejido colenquimático, bastante tejido colenquimático, que es el tejido que le va a servir para flexibilizarse, ¿verdad? Ojo, las palmas no van a tener esclerénquima, ¿verdad ustedes? ¿Sí? Las palmas no tienen esclerénquima, ¿sí? Lo que van a tener bastante colénquima. Tal vez, posiblemente tenga algo de esclerénquima, pero principalmente colénquima, porque eso le va a hacer que el estípite, que es el tronco de la palma, ¿verdad? O el tallo de la palma, que ese estípite se pueda mover o tenga más flexibilidad, ¿verdad? Gracias a esa característica que le va a dar el colénquima como tal, ¿verdad? Estamos ahí, jóvenes, entonces solo déjenme conectar esta parte para proyectarles. Entonces, miren, pues, ojo, esto es contenido, no se vaya a confundir, es contenido para el segundo parcial. Ahí estamos. Entonces, continuamos con el inciso E, los siguientes tejidos. Tejido leñoso y tejido liberiano. ¿Sí? Tejido leñoso y tejido liberiano. Como hablamos el otro día, el tejido leñoso y el tejido liberiano intervienen activamente. ¿Sí? El tejido leñoso y el tejido liberiano intervienen activamente en el transporte de dos tipos de materiales, la savia bruta y la savia neta, ¿verdad? O la savia elaborada, ¿sí? Savia neta o savia elaborada, como ustedes la conocen, ¿se recuerdan? Entonces tenemos savia bruta y savia elaborada. Estamos ahí. Este tejido leñoso y tejido liberiano, ¿sí? Va a tener su función principal, ¿sí? Va a empezar desde que los pelos absorbentes que se encuentran en las raíces, valga la redundancia, van a absorber esa agua y esas sales que se encuentran disueltas ahí en el suelo, ¿verdad? Ustedes en el agua. Por ejemplo, viene Rubí Fuentes y ella dice, voy a fertilizar mi rosal que está ahí, ¿verdad? En mi jardín, y agarra un poquito de esa mezcla física que venden en el agroservicio, o de pronto le dicen, mire, con este triple 15, le aplica a usted cerca del tallo, a unos 20 centímetros del tallo, ese rosal se le va a poner bueno. Entonces viene Ruby y le echa unos 10 gramitos, como a 15, 20 centímetros alejado del tallo. Ese fertilizante se va a lixiviar, o sea que se va a ir hacia abajo. Lixiviación, ¿se recuerdan que lixiviación es cuando el agua se infiltra hacia abajo, ¿verdad? ¿Sí? Y ese fertilizante obviamente se va a desintegrar o se va a deshacer y va a soltar esas sales. Por eso dicen sales disueltas en el agua, ¿verdad? Es importante que el suelo esté húmedo cuando ustedes fertilizan para que esas sales se diluyan o se desintegren. Ya desintegrado, entonces vienen los pelos absorbentes que ampliaron la superficie, ¿se recuerdan? De contacto en el suelo, empiezan a absorber, ¿sí? Absorber esa agua y esas sales que básicamente es parte del fertilizante que ustedes aplicaron y empieza a ser absorbida y transportada hacia donde la planta lo vaya a necesitar para realizar un proceso muy importante que ustedes ya conocen, ¿verdad? Y ahorita me va a apoyar aquí el compañero o compañera. Vamos con España, España Carrera. España Carrera, ¿sí le sirve su micrófono, España? Sí me sirve. Ahí estamos, España. Entonces, el compañero España nos va a apoyar acá con la siguiente imagen que les voy a poner a ustedes. Que estoy haciendo un dibujito acá que les voy a proyectar ahorita. No me da tiempo a hacerlo en el receso ustedes.
Bueno, entonces, España me va a ayudar acá. Esto está sencillo, España. Miren el esquemita que está ahí, España. Quiero que me explique desde lo que sucede en las raíces hasta lo que sucede hasta allá arriba, que se mira ahí en el esquemita, ¿verdad? Empecemos con acá con las flechitas de color azul. ¿Qué me puede explicar o qué me puede decir de esas flechitas usted, España? Pues que los pelos referentes absorben el agua. Ahí estamos. Y sales, ¿verdad? Ajá. Entonces viene un tejido conductor y lo lleva hasta donde lo necesita. ¿Cómo se llama ese tejido conductor? Xilema. El xilema. ¿Y por qué parte de xilema va a estar transportando esa agua y sales minerales que aparece ahí? Por los vasos. Por los elementos de los vasos. Ahí estamos, por los elementos de los vasos, ¿verdad? Y es lo que aparece acá como savia bruta, ¿verdad? Estamos ahí. Gracias, mano, gracias. Ceballos de la Cruz. ¿Sí está Ceballos? No se está escribiendo algo ahí el compañero Ceballos. No le sirve el micrófono, Ceballos. Pregunta. Sí me habló que no iba a encender su cámara, pero no sé si el micrófono tampoco bueno, tampoco dice el micrófono, lo tiene bien, dice el compañero Ceballos. Bueno, entonces, sigamos ahí por orden de lista, le tocaría Cerón Divas, Ángel. ¿Sí está ahí el compañero Cerón Divas? Ángel. No, así que tampoco. ¿No le sirve tampoco el micrófono, Ángel? No tiene. Ay, jóvenes. Bueno, sigamos. Entonces le toca a turno a Chacá Mirillón. Morillón. Perdón. Morillón, perdón. Tengo un poco de... No tenga pena. Sí, ahí estaba, disculpe. Ahora sí. ¿Ahora qué sucede después allá arriba, Chacá? El floema convierte la savia bruta que... ¿El floema? No, La siguiente, le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué es de que siempre se dice que agua y sales se van para arriba? ¿Por qué? ¿Por qué se van para arriba y no se queda aquí abajo? Pregunta. para que se convierta en savia elaborada y ya se pueda distribuir a toda la planta. Ya, pero ¿por qué es de que se va para arriba? ¿Por qué se va para arriba? Porque aquí se va a hacer la savia elaborada, como usted dijo, pero ¿por qué aquí arriba? Por la fotosíntesis. Ya, pues la pregunta es, ¿por qué aquí arriba y no aquí abajo? ¿Por qué no se queda aquí la savia, sino que se va hasta acá arriba? ¿Sí? Por el... Bien, usted se lo sabe. Mesófilo. Ahí está, el mesófilo. ¿Qué pasa con el mesófilo? Sí hablo del mesófilo. ¿Qué pasa con el mesófilo? El mesófilo. ¿Qué tiene bastante el mesófilo? Que ¿por qué se va a ir? Regularmente se va a ir todo ese material inerte. ¿Se recuerda? Y se los dije en el esquema. Por la clorofila. Hay clorofila, están los cloroplastos, ¿se recuerdan? Por eso, ¿sí? Ojo, sí mencionó alguien ahí por el fenómeno de capilaridad, sí, por capilaridad sube y todo eso, eran los elementos de los vasos y toda la cuestión. Pero ojo, esa agua y esas sales se va a ir donde la planta tenga cloroplastos, ¿sí? Donde la planta tenga cloroplastos, ahí se va esa agua y esas sales. Porque recuérdense que los cloroplastos es un organelo o un plastidio principal en la planta para realizar el proceso fotosintético, como dijo el compañero, ¿verdad? Por eso les decía, el tallo tiene cloroplastos, ¿sí? Posiblemente parte del agua y sales que va para arriba se queda en el tallo, porque también ahí se puede hacer fotosíntesis, pero principalmente se va a las hojas que se encuentran hasta arriba, ¿verdad ustedes? Porque allí se encuentra el mesófilo, que es donde hay abundantes cloroplastos gracias al parénquima en empalizada y el parénquima esponjoso, ¿se recuerdan? Sí, ese mesófilo que dicen ustedes o que dicen en el documento, ¿verdad? Entonces, aquí ocurre esta transformación
de elementos inertes como el agua y las sales, ¿sí? Aquí sufre esa transformación, ese proceso bioquímico, donde actúan los fotones de luz, actúa el CO2 que absorbe la planta, o sea, el intercambio de gases, ¿se recuerdan? Más todo lo que trae acá en los elementos de los vasos, llegan a los cloroplastos y ocurre un proceso bioquímico donde se transforma ese material inerte a material orgánico, ¿sí? De la Rosa Cabrera, Christopher. Dígame, Inge. Ahora sí, ya se transformó en material orgánico. ¿Cómo se llama ese material orgánico que está representado con una letra, con una flechita de color rojo? ¿Savia elaborada? No. La savia elaborada. ¿Y qué es la savia elaborada? ¿Se recuerdan? Energía en forma de ATP. Energía, pero ¿qué tipo de compuesto orgánico es esa energía que lleva? ¿Sí? No me recuerdo, Inge. ¿No se recuerda? No. ¿Quién se recuerda ahí? ¿Quién apoya al compañero? Por ahí los quedaron en el chat, creo. Carbohidratos, ahí está, Francisco Cocón, carbohidratos, glucosa, hidratos de carbono, ¿se recuerdan? Entonces, ya esa savia bruta, ¿sí? Esa savia bruta que subió gracias a los elementos de los vasos que se encuentran en el xilema, se transforma en todo ese proceso bioquímico que les enseñaron, bueno, que se les va a explicar más adelante, se transforma en savia elaborada. ¿Y qué es la savia elaborada? Es un compuesto orgánico, principalmente la glucosa, ¿verdad? Carbohidratos, en algunas ocasiones fructuosa, ¿se recuerdan? Esto viene y ya está elaborado, ¿verdad? ¿Y hasta dónde se va eso? Nadia, Clara. Creo que no está la compañera, ¿verdad? Creo que ella fue la que me escribió que iba a tener una situación. Chonay, Billy. ¿Y hacia dónde se va esa savia elaborada usted? Dígame, Billy. ¿Y quién lo transporta? Lo transporta el floema y va hacia todas las partes de la planta o donde más se necesite. Allá. ¿El floema, específicamente en qué parte del floema lo transporta? Porque se recuerda que el floema es un tejido complejo, ¿verdad? Está formado por 3 tipos de tejidos, ¿verdad? En esos 3 tipos de tejidos, ¿en qué tejido es donde transporta la savia elaborada? ¿No se recuerda? No, no recuerdo. Billy, el compañero Alan, Estuardo. Yo tampoco me acuerdo, señor. No se recuerda, Alan, en serio. Cocón, solo que ahora Juan Francisco. Elementos del tubo criboso. Ahí estamos, ¿verdad? ¿Se recuerdan? En los elementos de los tubos cribosos. ¿Se recuerdan que los elementos de los tubos cribosos son los que van a transportar esa savia elaborada que ustedes conocen o que le dicen glucosa? Y como bien dijo el compañero, se va a llevar a las células donde la planta lo necesita. Es el alimento de las plantas, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Si se dan cuenta, miren, esto me lo describieron ustedes y es lo que aparece acá. Ya no tienen necesidad de escribir todo eso, miren, porque ya ustedes me lo dijeron. Ya ustedes lo escribieron ahí. Espero que lo hayan escrito así despacito, como lo fueron diciendo los compañeros. Miren, es todo esto que aparece acá. Gracias a los pelos absorbentes, que es una extensión de la epidermis, se recuerdan en la raíz, absorben agua y sales minerales que es transportada por los elementos de los vasos que se encuentran en el xilema. Es transportado donde hay cloroplastos, principalmente es en las hojas, porque ahí hay una mayor eficiencia para realizar fotosíntesis. Esa savia bruta se transforma en compuesto orgánico, por ejemplo, glucosa, ¿sí? Un carbohidrato, y ese carbohidrato se va a llevar gracias a los elementos de los tubos cribosos que se encuentran en el floema hacia las partes de la planta o células de la planta donde lo necesita para formar su propio alimento, su biomasa, etcétera. Y es lo que dice acá, miren. ¿Estamos ahí, jóvenes? Este es un resumen de lo que ustedes me explicaron ahorita, ¿verdad? Vamos a continuar, ¿sí? No sé si tienen alguna duda hasta el momento con lo que vimos ahorita. Si no, continuamos. La savia bruta es transportada por los elementos del vaso. La savia bruta por los elementos de los vasos, ¿sí? Por los elementos de los vasos.
que ahorita vamos a explicar de eso, porque ahorita viene xilema y floema, ¿sí? Solo la anterior alguien me puede decir, mira, pero la anterior también es xilema y floema, solo que tienen sus nombres específicos, por eso decía tejido leñoso y tejido liberiano. Si no se vayan a confundir, es un sinónimo, solo que se divide acá porque aparecen haciendo libros, ¿verdad? Una división de tanto tejido leñoso y tejido liberiano, que prácticamente estamos refiriéndonos a xilema y floema. Pero aquí voy a explicar lo que ya vimos en alguna clase, por eso es de que vamos a terminar rápido acá, porque solo vamos a llegar al floema, para quedarnos donde nos quedamos con la sección que tuvimos en la mañana clase, ¿verdad? Y miramos el primero, el xilema. El xilema, como ustedes bien saben y se recuerdan, el xilema es un tejido compuesto o complejo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que es un tejido que está formado por más tejidos, ¿verdad? Que en conjunto se llama xilema. ¿Estamos ahí? Y es lo que dice acá, miren. ¿Y por qué está formado ese xilema? Está formado por 3 tipos de tejidos principalmente. Y tenemos el primero, elemento de los vasos. ¿Sí? Y los elementos de los vasos son células con paredes engrosadas, o sea que es tejido muerto. ¿Sí? Es un tejido muerto. Los elementos de los vasos es un tejido muerto. ¿Sí? Las paredes están engrosadas y la función que va a tener ese xilema, la función principal va a ser transporte. Alguien me puede decir, pero mire, pero si es tejido muerto también le puede dar un tanto de sostén a la planta, ¿sí? Es un tejido muerto que le puede dar sostén a la planta, le va a dar rigidez porque es tejido muerto, ¿verdad? Estamos ahí, pero la principal función de los elementos de los vasos es la de transporte. ¿Y qué va a transportar? Como ustedes me lo dijeron anteriormente, savia bruta, ¿verdad? El otro tejido que está formado del xilema son las fibras leñosas, ¿sí? Y las fibras leñosas no es nada más que las fibras de esclerénquima, ¿sí? Es tejido muerto también, ¿verdad? Ustedes, es tejido muerto. Las fibras leñosas o fibras de esclerénquima, que es tejido muerto. Y por último, un tejido vivo. Este sí es tejido vivo, ¿se recuerdan? Estamos hablando del parénquima, ¿verdad? Que es un tejido vivo, ¿verdad? Y aquí miraríamos más o menos cómo se describiría un tejido, el tejido llamado xilema, ¿verdad? Recuérdense que estos forman cilindros, ¿verdad? Forman cilindros en toda la planta, ¿sí? Y aquí tenemos las fibras, miren, las fibras de esclerénquima, tenemos estas que es el parénquima, estamos hablando aquí tejido parenquimático vivo, y aquí estamos viendo los elementos de los vasos, que aquí es donde se transporta la savia bruta, que se va hacia principalmente las hojas, ¿verdad? Donde se encuentran la mayor cantidad de cloroplastos. ¿Estamos ahí? Ahora sí, entonces, voy a quitar la presentación y les voy a colocar un dibujito, un esquemita a ustedes. ¿Y qué parénquima va a tener? ¿O va a ¿Perdón? depender de la planta? Va a depender de la planta el tipo de parénquima que tenga. Ese parénquima que está ahí es un parénquima, es tejido vivo, que va a estar ahí presente, ¿verdad? Los demás parénquimas van a estar ubicados en algunas partes de la planta. Ojo, si la planta lo necesita. Por ejemplo, si hablamos de una planta acuática que está sobre el agua, el parénquima aerífero va a estar, en este caso, en el peciolo de la hoja, ¿verdad? Y el demás parénquima que va a estar en todo el resto de la planta es otro tipo de parénquima que va a tener otra función ahí, ¿verdad? En este caso son células vivas, ¿verdad? Estamos hablando ahí que es un tejido vivo que va a estar presente ahí. Entonces, háganme favor, les voy a colocar acá, permítanme ustedes, nuevamente la cámara. Y háganme favor, hagan 7 dibujitos más o menos como este. Miren, me salieron un poquito feitos de ustedes, pero bueno. Esto Como que estamos vasos. viendo acá, perdón. Como que fueran vasos los dibujos. Eso, son elementos de los vasos y le ponen como título elemento de los vasos. Ahí estamos. Y le ponen como título elemento de los vasos. Hagan 7 elementos de los vasos que, si ustedes se dan cuenta,
Les voy a dar tiempo, les voy a dar un minuto para que hagan esto. Estos elementos de los vasos, hay 7 diferentes tipos de elementos de los vasos. Ahorita les voy a explicar. Ya estamos, jóvenes. Vamos a empezar. Entonces, miren pues, ¿para qué sirve esto? Miran ustedes, ¿verdad? ¿Para qué vamos a hacer estos 4 elementos de los vasos? Miren pues, estos elementos de los vasos son muy importantes porque, por ejemplo, ustedes el siguiente curso que van a llevar, incluso en la universidad, van a llevar un curso que se llama taxonomía, ¿sí? Y como ustedes bien saben, taxonomía vegetal es la clasificación de plantas, ¿verdad? Cuando se clasifica una planta, se tiene que ver no solamente, la morfología de la planta, sino que también la anatomía, o sea, la parte de adentro de la planta, ¿verdad? Y dependiendo de la especie que se esté viendo o de la planta que se esté viendo, así va a ser internamente algunas características bien específicas. Por ejemplo, aquí tenemos 7 diferentes tipos de elementos de los vasos, ¿sí? El primer elemento de los vasos es el más común, que se los voy a dibujar acá. Va a tener más o menos esta forma, miren jóvenes, así se lo voy a dibujar con el color rojo del lapicero. Va a tener más o menos esta forma, ¿sí? Este sí lo logran ver para ustedes, pero voy a bajar un poquito más la cámara, ahí está. Estos elementos de los vasos, la estructura que tiene va a ser un tanto así como espiralada, ¿sí? Y es el nombre que va a tener este elemento de los vasos, se llama espiralado. ¿Sí? Este elemento de los vasos se va a llamar espiralado. Por ejemplo, viene aquí Johnny, así se pronuncia, ¿verdad? Johnny Cocono o Johnny, no sé cómo lo puedo pronunciar. Johnny, bueno. Ajá. Viene él y dice, aquí tengo mi planta, y de pronto cuando él empieza a hacer sus estudios así anatómicamente, a ver qué tipo de estructura tiene, resulta que tiene elementos de los vasos espiralados. Entonces viene Johnny, ¿verdad? Cocón, agarra esta planta y dice, bueno, elemento de los vasos en forma espiralada. Pero de pronto viene y agarra otra planta, y esa planta va a tener esta característica, miren, en sus elementos de los vasos. ¿Sí? Esta característica que estoy dibujando acá va a tener como unos anillos, ¿sí? Como unos anillos. Y el nombre que va a llevar este elemento de los vasos se va a llamar anulares. ¿Sí? Anulares. Entonces viene el compañero Cocón y agarra otra planta y dice, cuando la estudia, este tiene elementos de los vasos en forma de anillos, o sea, anulares. Entonces, esta planta va en otro grupo, ¿verdad? Pero luego agarra una tercer planta y resulta que esa tercer planta no tiene estas características, sino que tiene la siguiente. Un punteado así como lo que estoy haciendo acá ¿cómo se llama? En la imagen. ¿Sí? Son puntos, son puntitos. ¿Sí? Y el nombre que se le va a dar a este elemento de los vasos va a ser punteado simple. ¿Sí? Punteado simple. Ese punteado simple, así como se mira acá, miren, ¿sí? A través de esa estructura es donde va a pasar la savia bruta, ¿verdad? Ustedes, ¿estamos ahí? Luego viene el compañero Cocón y dice, bueno, una cuarta planta, ¿verdad? Y resulta que esta cuarta planta
tiene una característica similar a la número 3, ¿sí? Tiene una característica similar a la número 3, pero la diferencia de esto es de que cada puntito es como que fuera un punto doble, como lo estoy dibujando acá, miren, como que tuviera un revestimiento, ese puntito, ¿verdad? Entonces, ojo, esto lo presentan ciertas especies de plantas, ¿sí? Es solo venir y estudiarla, ¿verdad? Y ver características anatómicas de las plantas, ¿verdad? Entonces, ahí, a este le llaman punteado doble, o también le dicen punteado bordeado. ¿Estamos ahí? Le dicen punteado doble o punteado bordado. ¿Estamos ahí? Luego viene y aparece otra estructura, ¿sí? Esta va a ser más o menos de esta forma, miren, jóvenes. Y según los taxónomos o las personas que se dedican a esto, es como que fuera una escalera, como que fue una escalera, y le van a llamar escaliforme. Le van a llamar escaliforme. ¿Estamos ahí? El número 5. El número 6, perdón. El número 6. En el número 6, hagan como la venación que tienen las hojas de magnoliópsida. ¿Qué tipo de venación tienen las hojas de magnoliópsida? Reticulada. Reticulada. Entonces, hagan como que es una red, ¿verdad? Miren, hagan todo esto como que fuera una red. Reticulado, recuérdense que es como ver a un tipo de red, ¿verdad? Entonces, hagan esto, miren, reticulado. Y el nombre que tiene ese elemento de los vasos es reticulado, ¿verdad? O en forma de red. Y el último está un poquito más ordenado. En este último, los elementos de los vasos van a formar esta estructura. Miren, imagínense una pared que tiene ladrillos, una pared de ladrillos. Entonces, los elementos de los vasos van a ser similar a una pared de ladrillos. Así mismo, no sé si lo logran distinguir ahí. Y a ese le llamaron, las personas que le dieron nombre le llamaron, porque anatómicamente pues también tenemos que ver qué es lo que hay dentro de la planta, ¿verdad? Y eso nos va a dar una idea de cómo dividir o cómo clasificar a las, ahí están, a las plantas. Estamos ahí y estos son los diferentes tipos de elementos de los vasos que hay. Creo que hay más elementos de los vasos, pero creo que son los más importantes. Ojo, te los voy a marcar aquí, miren. El espiralado es el más común. ¿Qué quiere decir eso? El espiralado quiere decir de que hay muchas plantas o muchas especies de plantas que presentan esa característica o esa estructura de los elementos de los vasos, el espiralado, es el más común. Se me olvidó decirles eso a la sección anterior, se me olvidó decirles eso. Bueno, ¿estamos ahí, jóvenes? Para terminar, solo para terminar esta parte, solo para terminar el contenido que les dije que íbamos a llegar el día de hoy, para terminar, tenemos el floema, ¿sí? El floema, como el tejido anterior, es un tejido compuesto, ¿se recuerdan? O complejo. Ese tejido compuesto o complejo está formado o está integrado por 3 tipos de tejidos más. Ojo, ¿se recuerdan? Los elementos de los tubos cribosos oliverianos, ¿sí? Los elementos de los tubos cribosos oliverianos, que aunado o unido a esos elementos de los tubos cribosos están las células anexas o células acompañantes, ¿se recuerdan? Tenemos las fibras liberianas, que son fibras de esclerénquima, ¿se recuerdan? ¿Por qué liberiano? Porque recuérdense que el liberiano hace referencia al tejido vivo y el floema
tiene tejido vivo, principalmente tejido vivo, que son los elementos de los vasos, las células acompañantes o anexas y los tubos cribosos. Perdón, el parénquima también, y el parénquima, ¿verdad? Y aquí miraríamos más o menos, miren jóvenes, un tejido parenquimático, miren, tenemos las células de parénquima o el tejido parenquimático que sería este, miren. Tenemos las fibras, ¿sí? Las fibras. Y aquí tenemos el área cribosa. Se los voy a dibujar acá más o menos para que me agarren la idea, ¿sí? Esto que ustedes miran acá, ¿se recuerdan de que creo que en biología les hablaba de una placa cribosa? Esto que estoy encerrando acá, miren jóvenes, esto es la placa cribosa, ¿sí? Aquí tenemos la placa cribosa de este elemento de los tubos cribosos, perdón. Aquí tenemos otra placa cribosa, miren. Imagínense un colador, ¿sí? Que tienen esos ojitos, ¿verdad? A eso le llaman criba, esos ojitos. Y a través de esos ojitos, se los voy a dibujar acá, a través de esos ojitos es de que pasa la savia elaborada. Miren, a través de esos ojitos que se miran acá en la placa cribosa es donde pasa la savia elaborada, ¿sí? Aquí pasa por acá arriba, etcétera, y por la otra placa que está acá arriba, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Y ahí estamos, jóvenes. El día de hoy, hasta aquí vamos a llegar, ¿sí? Para no adelantarnos con la otra sección. Ojo, si tienen alguna duda, traten de comentarla. Y jóvenes, yo esperaría de que ustedes estén leyendo, ¿sí? De que estén leyendo, de que estén, no sé, estudiando, y si tienen alguna duda, pues coméntenme. Recuérdense que según el calendario, si no estoy mal, la otra semana creo que son los parciales, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Pregunta, no sé si habían visto. Sí. Entonces, recuérdense, según lo que tengo, según el calendario, a partir del lunes de la otra semana son los parciales. ¿Qué quiere decir eso? Que ya solo tienen esta semana para estudiar. Y ojo, porque ya vienen, no sé cuántos cursos llevan ahorita, la verdad no sé si 4 o 5, entonces se van a evaluar, entonces no tenemos tiempo como para decir, vamos a dar esta semana que viene, no, entonces háganme favor, pónganse a leer, jóvenes, ya los temas se los di desde hace como, ¿desde qué? Desde el viernes 25 de junio, entonces háganme favor, pónganse a leer, no tenemos mucho contenido. Si ustedes miran en la guía que les mandé el otro día, no sé si alguien ya la hojeó, yo la expliqué, la mayor parte ya la expliqué en la clase, ¿verdad? Estamos ahí, jóvenes, entonces, si no tienen ninguna duda, pues lo dejamos acá y nos miramos el día de mañana a las 6:30 de la mañana. ¿Estamos ahí, jóvenes? Pasen feliz Ingeniero, día. ¿cuál es el nombre de los hoyitos en donde pasa, cuál es el nombre de los hoyitos en donde pasa la savia elaborada? La savia elaborada, la criba, por eso le llaman placa Criba. cribosa. Sí, por eso le llaman placa cribosa, porque tiene esos agujeritos, ¿verdad? Eso se llama criba. Estamos ahí. Bueno, jóvenes, pasen feliz día y nos miramos el día de mañana. Provecho, cuídense, estamos jóvenes. Feliz día, Ingrid, provecho. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Feliz día. Gracias a ustedes, jóvenes, feliz día. Estamos ahí. Recording